Muy buenas chicos, vamos a continuar con las clases de química. Listo. Cuando los metales reaccionan con hidrógeno molecular, producen un compuesto binario hidrogenado, donde primero escribimos el metal con su estado de oxidación positivo y el hidrógeno con su estado de oxidación 1-. Quien tenga esta particularidad son los llamados hidruros metálicos. Como se puede observar, se obtiene un solo producto, por eso el tipo de reacción química es de síntesis o de combinación química. Los hidruros se emplean en algunas cuestiones, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, mire que se emplean como desecantes y reductores, como bases fuertes y algunos como fuentes de hidrógeno puro. El hidruro de calcio es particularmente útil como agente desecante de disolventes orgánicos, reaccionando suavemente con el agua. Asimismo, también se puede emplear para reducir los óxidos metálicos a metal. El hidruro de litio se utiliza ampliamente como desecante, como precursor para la síntesis de hidruro de litio y aluminio, como generador y almacenamiento de hidrógeno, como refrigerante y blindaje en reactores nucleares y en la fabricación de cerámica. Tenemos ahí un ejemplo. El aluminio reacciona con hidrógeno molecular y produce un compuesto en donde primero escribo el metal, en este caso aluminio, con su estado de oxidación 3+, luego el hidrógeno con su estado de oxidación 1-. El número del estado de oxidación o carga aparente 3 del aluminio pasa como subíndice al hidrógeno. El número 1 del hidrógeno pasa como subíndice del aluminio. O también se divide 3 dividido para 1 me da el subíndice del hidrógeno. Luego multiplicamos subíndice por carga aparente. En el caso del aluminio, subíndice 1 por 3+, 3+. En el caso del hidrógeno, 3 por 1-, 3-. Comparamos cargas, 3- contra 3+, 0. El compuesto está balanceado, o neutro, como se lo llama también. Ahora, como es una ecuación sencilla, se iguala de la siguiente manera. El 2, que está como subíndice en el hidrógeno, en los reactivos, pasa como coeficiente a los productos. El 3, que está como subíndice del hidrógeno en los productos, pasa como coeficiente al hidrógeno en los reactivos. Ahí tendríamos entonces 2 aluminios en productos, por lo tanto, colocamos el número 2 en el aluminio como coeficiente, como se observa a continuación. Entonces ahí tendría 2 por 1, 2 aluminios en reactivos, 2 por 1, 2 aluminios en productos, 3 por 2, 6 hidrógenos en reactivos, 2 por 3, 6 hidrógenos en producto. Está igualada y balanceada la ecuación química. Cuando está igualada y balanceada, entonces leemos, ¿no? 2 moles de átomos de aluminio reaccionan exactamente con 3 moles de moléculas de hidrógeno molecular y producen exactamente 2 moles de moléculas de hidruro de aluminio. Ahora bien, copiamos nuevamente la ecuación química, pero esta vez ponemos los estados de oxidación para igualar por redox. Nuevamente volvemos a repasar la igualación por redox. Una vez que hemos colocado los estados de oxidación, recuerde que cuando hacemos ecuaciones químicas y tenemos los elementos químicos, el estado de oxidación es 0. Cuando son moléculas diatómicas, también el estado de oxidación es 0. Una vez que hemos colocado, observamos quiénes cambian tanto en reactivos a productos. Así tenemos, mire, el aluminio de 0, el aluminio, el estado de oxidación 0 en los reactivos ha pasado a aluminio 3+. Entonces la flechita ha ido de izquierda a derecha en la escala numérica, 3 espacios. Por lo tanto, esta es una semireacción de oxidación y al ser una semireacción de oxidación sabemos que va a haber pérdida de electrones. En el siguiente caso tenemos, mire, hidrógeno 2, estado de oxidación 0 en los reactivos ha pasado a hidrógeno subíndice 3 de estado de oxidación 1-. Entonces la flechita ha ido de derecha a izquierda. Es una semireacción de reducción y al decir reducción va a haber ganancia de electrones. Y también de 0 a 1- hay un espacio, ¿no?
Recordemos eso. Además de eso, las semireacciones tanto de oxidación y reducción deben cumplir con la ley del Lavoisier o ley de conservación de la materia, la misma cantidad de reactivos que en productos. Entonces aquí tengo 1 por 1 un aluminio en reactivos, 1 por 1 un aluminio en productos. En el siguiente caso, 1 por 2, 2 hidrógenos en reactivos. En productos, 1 por 3, 3 hidrógenos en productos. De igual manera, mire, el 3 de subíndice en los productos pasa como coeficiente a los reactivos. El 2 de subíndice en el reactivo pasa como coeficiente al producto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Listo. Como se puede observar, mire, el aluminio de 0 pasó a los productos aluminio 3 más, son 3 espacios. Entonces, como hemos manifestado, esta es una semireacción de oxidación. En la oxidación hay pérdida de electrones. Para determinar cuántos, entonces de 0 a 3, en la escala numérica, 3 espacios. Multiplicamos por el coeficiente y por el subíndice. En este caso, por 1 y por 1 me da que ha perdido 3 electrones. En el siguiente caso, tengo, mire, 3 por 2, 6 hidrógenos. En los productos tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, ¿no? Y de 0 pasó a 1 menos. De igual manera hay un espacio. Por 3 y por 2 ha ganado 6 electrones. Por esto es una semireacción de reducción. Ahora bien, nos fijamos en los números 3 y 6. Puedo sacar la tercera 1, la tercera 2. En el caso de que aquí fueran impares, cada uno de los números se multiplica por 2. En este caso, simplemente simplificamos. Miremos simplificado, hemos sacado la tercera y la tercera. Una vez que tenemos esto, ¿sí? El número de la semireacción de oxidación pasa a multiplicar la semireacción de reducción. El número de electrones de la semireacción de reducción pasa a multiplicar a la semireacción de oxidación, como se puede ver a continuación. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Lo primero que hacemos es multiplicar los reactivos y luego los productos para hacer una sola semireacción. Y aquí tendríamos 2 aluminio, estado de oxidación 0, menos 2 electrones, más 3 hidrógeno, subíndice 2, estado de oxidación 0, más 2 electrones, produce 2 aluminio 3 más y 2 hidrógeno 3, estado de oxidación 1 menos, como tenemos a continuación. Una vez que tenemos la semireacción tanto de oxidación y reducción en una sola, observamos y podemos simplificar menos 2 electrones con más 2 electrones, quedándonos de esa manera. Y ahora que tenemos eso con los coeficientes, me dan a entender y me indican, ¿sí? Los coeficientes me dicen, escriba el 2 como coeficiente donde vea aluminio, estado de oxidación 0. Escriba el 3 como coeficiente donde vea hidrógeno 2, estado de oxidación 0. Ahora vamos a los productos, donde vea aluminio 3 más, escriba 2 como coeficiente y donde vea hidrógeno 3, estado de oxidación 1 menos, también escriba el número 2. Es decir, nos quedaría de esa manera. Entonces, mire aquí, tengo 2 aluminios en reactivos, 2 por 1, 2 aluminios en productos, 3 por 2, 6 oxígenos en reactivos, 2 por 3, 6 oxígenos en productos. Entonces, igualada y balanceada por redox me quedaría de esta manera, ¿no? 2 moles de átomos de aluminio reaccionan exactamente con 3 moles de moléculas de hidrógeno molecular y producen exactamente 2 moles de moléculas de hidruro de aluminio. Ahora bien, vamos a hacer las reacciones de los no metales. Recuerde que los no metales se simbolizan con la letra M minúscula. En algunos textos también les simbolizan con la letra NM. Yo generalmente empleo M minúscula, ¿no? Y vamos a ver las reacciones. En este caso, mire, los no metales cuando reaccionan con oxígeno molecular, que es el oxígeno es más electronegativo, por eso el no metal va a adquirir carga positiva, ¿no? Estado de oxidación positivo. Entonces, los no metales al reaccionar con oxígeno molecular producen un compuesto binario oxigenado, donde primero escribimos el no metal con su estado de oxidación positivo y el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos.
quien tenga esta particularidad, esta característica metal y oxígeno 2 menos, son los famosos anhidridos o llamados también óxidos ácidos. Como se puede observar también, mire, forman un solo producto, por eso es una reacción química de síntesis o de combinación química. Bien, los usos que se le dan, por ejemplo, mira, ahí tenemos el óxido ácido, el anhídrido carbónico, que se emplea como extinguidor, ¿sí?, para apagar incendios. Y también el anhídrido carbónico se usa para hacer las bebidas carbonatadas, ¿no? Por eso cuando usted destapa se va el anhídrido carbónico respectivamente. Bien, a continuación vamos a hacer un ejemplo. En este caso, mire, el cloro, recuerde que el cloro es molecular, es diatómico, reacciona con oxígeno y tiene 4 probabilidades, ¿sí? Porque recuerde que en una clase anterior habíamos visto que presenta estados de oxidación 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Entonces ponemos el no metal y el oxígeno con sus respectivos estados de oxidación. En el caso del oxígeno 2 menos, una vez que tenemos puestos los estados de oxidación, observamos e intercambiamos. El 1 del cloro va a pasar como subíndice del oxígeno, el 2 del oxígeno va a pasar como subíndice del cloro. En el siguiente, el 3 pasa como subíndice del oxígeno, el 2 pasa como subíndice del cloro. En el siguiente, el 5 pasa como subíndice del oxígeno, el 2 del oxígeno pasa como subíndice del cloro. El 7 del cloro pasa como subíndice del oxígeno y el 2 pasa como subíndice del cloro, como se ve a continuación. Una vez que tenemos eso, para igualar estas ecuaciones por simple inspección o tanteo, hacemos lo siguiente. El número 2, que está como subíndice del oxígeno en los reactivos, pasa como coeficiente al producto. Y el número 1 el subíndice del oxígeno de los productos pasa como coeficiente al oxígeno. Entonces, en ese caso, mire, tendría 2 por 2, 4 cloros. Acá tengo solo 2, entonces en el cloro también como coeficiente voy a ubicar el número 2. De igual manera, en el siguiente, mire, el 3, que está como subíndice en los productos del oxígeno, pasa como coeficiente al oxígeno en los reactivos. Y el 2 del oxígeno, que está como subíndice en reactivos, pasa como coeficiente al producto. De igual manera, el 2, que está como subíndice en el reactivo, pasa como coeficiente al producto. Y el 5, que está como subíndice del oxígeno en el producto, pasa como coeficiente al oxígeno. Y en el último caso, el 2 pasa como su coeficiente al producto y el 7, que está como subíndice del oxígeno, pasa como coeficiente al oxígeno del reactivo. Y el número 2 pasa como coeficiente al cloro, quedándonos de la siguiente manera. Una vez que tenemos eso, también usted recuerde, ¿no?, que aquí ya multiplicamos 2 por 1 más, me da 2 más, 1 por 2 menos, comparamos cargas, 2 menos contra 2 más, 0. Por eso sé que puedo igualar o balancear. De igual manera acá, mire, subíndice por carga aparente, 2 por 3 más, 6 más. En el caso del oxígeno, 3 por 2 menos, 6 menos. Comparamos cargas, 6 menos contra 6 más, 0. Por eso sé que está bien hecho el compuesto y puedo hacer igualación por simple inspección o tanteo para que cumplan la ley del Lavoisier o la ley de conservación de la materia. En el siguiente caso, 2 por 5 más, 10 más. En el caso del oxígeno, 5 por 2 menos, 10 menos. Comparamos cargas, 10 menos contra 10 más, 0. En el último caso, 2 por 7 más, 14 más. En el caso del oxígeno, subíndice por carga aparente, 7 por 2 menos, 14 menos. Comparamos cargas, 14 menos contra 14 más, 0. Por eso sé que estaba bien hecho el compuesto y ya está igualado y balanceado. Y una vez que está igualado y balanceado, yo puedo leer la ecuación química. Por eso en el primer caso, mire, yo tengo 2 moles de moléculas de cloro molecular, reaccionan exactamente con 1 mol de moléculas de oxígeno molecular y producen exactamente 2 moles de moléculas de anhídrido hipocloroso. En el siguiente caso, 2 moles de moléculas de cloro molecular reaccionan exactamente con 3 moles de moléculas de oxígeno molecular y producen exactamente 2 moles de moléculas
de anhidrido cloroso. En el siguiente caso, 2 moles de moléculas de cloro molecular reaccionan exactamente con 5 moles de moléculas de oxígeno molecular y producen exactamente 2 moles de moléculas de anhidrido clórico. En el último caso, 2 moles de moléculas de cloro molecular reaccionan exactamente con 7 moles de oxígeno molecular y producen exactamente 2 moles de anhidrido perclórico. Listo. También esos compuestos tienen 3 nombres, ¿no? Tenemos la nomenclatura tradicional, OSOICO, la STOW y la sistemática UPAC. Entonces, en el primer caso, mire, el compuesto Cl2O es el anhidrido hipocloroso en la tradicional. En la STOW, por la presencia de oxígeno, le llamamos óxido de cloro y entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación, en ese caso 1. En la sistemática leo lo que veo. Aquí está el 1, por eso le llamo monóxido de dicloro. En el siguiente caso, Cl2 o 3. Recuerde que este 3 pasaría acá como el estado de oxidación de cloro 3 más y el 2, 2 menos, ¿no? Respectivamente. Entonces ahí tenemos en la tradicional anhidrido cloroso. En la STOW, óxido de cloro entre paréntesis y números romanos el 3, cerramos paréntesis. En la sistemática UPAC leo lo que veo. En este caso veo 3 oxígenos, por eso le llamo trióxido de dicloro. En el siguiente caso, Cl2 o 5 se llama tradicionalmente anhidrido clórico. En la STOW, óxido de cloro 5. Y en la sistemática UPAC, el pentaóxido de dicloro. El último, Cl2 o 7, ¿sí? Es el anhidrido perclórico en la tradicional. En la STOW, óxido de cloro entre paréntesis y números romanos 7. Y en la UPAC o sistemática, leo lo que veo, heptaóxido de dicloro. Entonces, mire, el 7 viene a ser el estado de oxidación 7 más. El 2 de subíndice de cloro es el 2 menos la carga aparente estado de oxidación del oxígeno. Recuerde también que nosotros podemos sacar la masa molecular de cada uno de los compuestos y con ese dato sacar todas las equivalencias que los químicos emplean. Listo, hasta aquí, un gusto.